Estamos en esta reunión de la Asamblea Parlamentaria de Eurolat y lo primero que hay que contestar es por qué estamos aquí. ¿Por qué nos hemos querido reunir aquí esta vez? Porque estamos en Santo Domingo, en República Dominicana. Estamos aquí por varias cosas, porque creíamos que era una forma de reconocer el nuevo protagonismo internacional que tiene hoy República Dominicana en el mundo. Yo creo que innegable, innegable, innegable. De los esfuerzos que están haciendo sus autoridades, sin duda, una economía dinámica, un país que hace reformas, que apuesta por la transparencia y además un país que está intentando decirle al mundo: escuchen, necesitamos que sea responsabilidad de todos arreglar la grave situación que vive Haití. Y por eso también hemos querido venir aquí, reconocer la complejidad de un fenómeno como es la inmigración con un país como Haití, y volcarnos en los apoyos que está mostrando ahora ya, después de muchos años, las últimas semanas, con una decisión de Naciones Unidas de desplegar una fuerza para arreglar un país profundamente disfuncional que está provocando distorsiones al resto de los países y mucho sufrimiento a los haitianos. Por eso nos reunimos aquí. Y bueno, nos reunimos aquí también porque es senadora de la República Dominicana, Farideh Raful, no de otro lugar, y ella ha sido capaz de traernos aquí, la verdad. Y se lo agradecemos, su hospitalidad, agradecemos la organización de todo ello en este magnífico país. Dicho esto, nos reunimos aquí y además lo hacemos en un momento particular para el mundo, la verdad, en un mundo convulso, profundamente tensionado. Uno a veces no sabe, depende del día, ¿no?, si el sistema internacional está en reconstrucción o está en descomposición, literalmente. Un mundo donde cada vez se establece más lógica de bloques, una lógica de bloques que a nosotros nos parece muy peligrosa, donde cada vez se usa más el lenguaje crudo del poder, la guerra, la fuerza, un lenguaje que ni a América Latina ni a Europa le gusta. Un mundo en donde se usa como arma la tecnología, el comercio, la información, la instrumentalización de la migración, desgraciadamente, y que además nosotros vivimos muy de cerca las consecuencias de este mundo en descomposición, los europeos. Una guerra a nuestras fronteras, una guerra de agresión frente a Ucrania por parte de Rusia y una escalada de violencia durante las últimas semanas de enormes consecuencias en Israel y en Palestina, la Franja de Gaza, con unos ataques terroristas con más de 1.400 muertos en Israel, población civil que estaba en sus casas, y ahora con un enorme padecimiento de población civil que tampoco es responsable de estos ataques en la Franja de Gaza, y en donde estamos intentando hacer un llamamiento a que la ayuda humanitaria tiene que llegar, que no puede haber un castigo colectivo para la Franja de Gaza. No puede haber un castigo colectivo para la Franja de Gaza. Este es en el mundo en el que nos encontramos. ¿Y nos encontramos por qué? Nos encontramos porque frente a esta lógica de fuerza, competición, a veces guerra, nosotros lo que queremos es cooperar. Queremos cooperar. Creemos que en este mundo multipolar que se hacía referencia antes, es importante que sea un mundo multipolar, pero lo importante es que sea un mundo multipolar, pero también multilateral. Porque podríamos tener un mundo multipolar también guiado por la fuerza de la selva. Ese riesgo también existe. En 4, 5, 2 grandes potencias que acaben decidiendo sin normas en el mundo. Eso puede pasar. Eso, de hecho, es uno de los riesgos que tiene. Nosotros queremos un mundo multipolar, con varios centros, actores internacionales, pero al mismo tiempo multilateral, que utilicen el diálogo, las normas, las instituciones comunes para afrontar los retos compartidos. Decimos un multilateralismo, yo diría, más representativo e inclusivo, y eso pasa por también incluir nuevas voces, porque hoy el multilateralismo es el multilateralismo del año 45, más eficaz porque no está siendo capaz de asegurar la paz en el mundo, como mínimo, y funcional, es decir, basado en tenemos que hacer frente a los retos comunes. Por eso, durante esta semana hablamos de 3 grandes cosas que queremos hacer hincapié. Migración. La región vive una crisis migratoria sin precedentes. La migración también es un fenómeno enormemente complejo que Europa muchas veces no ha estado a la altura.
para saber resolver, ¿no? Y compartirlo con vosotros. Tenemos que ordenar la migración, tenemos que ser capaces de cumplir con la normativa internacional de asilo y refugio. Queremos hablar de la agenda verde. Obviamente, durante los últimos meses se ha acelerado el cambio climático, todos los científicos nos lo dicen. Va a ser el gran reto de la humanidad durante este siglo para nuestra forma de vida y tenemos que hablar mucho de ello, de financiación climática, de bonos verdes, de adaptación, del fondo de daños y pérdidas. De todo eso hay que hablar y hablamos durante esta semana. Y, en tercer lugar, sobre la agenda digital. En la agenda digital, cómo modernizar nuestras economías en el ámbito digital, pero también cómo pensar en cómo regular la tecnología, que es enormemente disruptiva para nuestro mercado laboral y para nuestras democracias, que va a ser uno de los grandes retos de las democracias, y de esto vamos a hablar. Así que os diría, nos reunimos en un mundo convulso, nos reunimos con la voluntad de cooperar y nos reunimos, además, este año, un buen año para las relaciones entre la Unión Europea y América Latina, y hay que también ponerlo en valor. Un año en donde se ha reunido la Cumbre Unión Europea-CELAC, que este Parlamento ha estado durante 8 años reclamando, donde se están impulsando los acuerdos de asociación que se hacían referencia, dialogando, que queremos que se finalicen. Ahora se ha finalizado ya, nuestros colegas belgas, la ratificación del acuerdo con Centroamérica, pero tenemos Mercosur, que es de enorme importancia, las modernizaciones de Chile y de México. Y no solo esto, sino además es un año en donde yo creo que está siendo bueno que nos escuchemos mucho. La cumbre es un buen ejemplo y esta reunión es un buen ejemplo. Para escucharnos qué decimos, ¿no? Nosotros queremos una alianza estratégica y con todo lo que comporta. Queremos comerciar y comerciar de una forma diferente de cómo se ha hecho en el pasado. América Latina quiere hablar de industrialización, transferencia tecnológica, inversiones, financiación climática. Hay que escucharse y transaccionar. Dicho esto, además, os diría, importante, nosotros no solo somos 60 países de la Asamblea General de Naciones Unidas, 1.000 millones de personas, somos 2 bloques democráticos en el mundo. Y yo creo que las democracias, por lo menos en el momento actual, más que pensar en cómo exportarse, lo que tienen que pensar es cómo protegerse y cómo funcionar mejor en su casa. Y para eso la democracia tiene que funcionar. Y para funcionar quiere decir no solo poner urnas cada 4 años, sino generar oportunidades, derechos, tolerancia. Para eso, seguridad también tiene que generar la democracia. Para acabar, esta es la última reunión de la Asamblea Parlamentaria Euro-Latinoamericana que celebramos durante este mandato del Parlamento Europeo. Nosotros tendremos elecciones en el Parlamento Europeo en junio del año que viene, entonces tendremos nuevos representantes, escogeremos una nueva mesa directiva, ¿no? Y entiendo también un presidente, mesas directivas, todos los representantes que estamos aquí. Así que, por lo menos, esta es mi última intervención en una reunión de este tipo. Entonces, yo querría decirlos 2 cosas, ¿no?, que había pensado que vale la pena. Es fruto de estos años trabajando, ¿qué podríamos hacer o qué podrían hacer en el futuro? Yo creo que merece la pena decir algunas cosas, ¿vale?, que es importante. 1, tenemos que pensar en cómo le damos más seguimiento a las cumbres ahora que las cumbres se van a establecer. Durante los últimos 5 años nuestro papel estaba un poco cojo, honestamente, ¿no? La cumbre se celebró en julio, vamos a tener la siguiente cumbre en el 25, que Colombia ya está empezando a preparar. Hay que pensar en este espacio, cómo influyen las cumbres, dialoga, digamos, conversa con las cumbres, porque para nosotros es importante ser la pata parlamentaria de eso. 2, necesitamos también cómo pensar en cómo le damos seguimiento al Global Gateway y al plan de inversiones desde aquí. Es una cosa muy concreta. Se han hecho grandes proclamaciones, se está trabajando en ello, hay autoridades en todo el continente trabajando en ello. Yo creo que este es un espacio inmejorable, porque estamos ambos, para poderle dar seguimiento al Global Gateway especial. Hay que pensar cómo lo hacemos.
¿Cómo lo hacemos? Que tenga un impacto positivo, impacto en las comunidades, con un crecimiento inclusivo, con las particularidades del siglo XXI, en el ámbito también verde, obviamente, ¿no? Y luego tenemos que pensar en cómo le damos también más difusión y continuidad a las cosas que ya hacemos y aprobamos, que son muchas, de mucha calidad. Eso es lo que os diría en el ámbito de qué podemos hacer. Y en el ámbito más personal, mi último comentario sería que es bastante milagroso que tengamos esto y que esto funcione, honestamente. Nosotros desde hace 20 años hacemos esto, que es reunir a más de 100 diputados, 120 diputados de docenas de países que discuten papeles, se encuentran, se escuchan, con diferencias, con cosas en común, y que continúan reuniéndose y haciéndose un esfuerzo para escucharse, ponerse de acuerdo, pensar en cómo hacer frente a los retos comunes. Y honestamente, en el mundo en el que vivimos, donde digamos, cada vez se compite más, cada vez la cuestión va a pegarse codazos, esto es importante. Tenemos que cuidarlo, porque tiene la gran virtud de obligarte a escuchar. Y esto es lo último que quería decir, obligarte a escuchar. Porque escuchando es la única forma de respetarse, escuchándose el uno al otro. Y respetarse es la única forma de convivir, que es lo que queremos. Y porque escuchando es la única forma, además, de aprender, y yo desde bien pequeño siempre he pensado que lo que movía al mundo era la curiosidad. Así que os quería decir que he tenido la enorme suerte durante todos estos años de escucharos y aprender de todos vosotros y hacernos un poquito mejor en este camino que es la vida, este viaje que es la vida. Muchas gracias.